Bueno, jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con los temas de hidrostática y la clase de hoy va a ser fuerzas y centros de presión en superficies planas. Para lo cual vamos a tener algunas consideraciones y son las siguientes. Voy a tener un fluido con cierta densidad y con cierto peso específico y voy a asumir yo una área que está sumergida. ¿Ya? Entonces voy a poner un punto P y nosotros ya habíamos determinado por la clase anterior de que la presión en ese punto P, ¿a qué va a ser igual? Yo voy a tener una distancia Y y la presión en ese punto, la presión en P va a ser igual a peso específico por profundidad, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Ahora, como yo estoy interesado en una superficie plana, o sea, ya en una área, entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer acá un pequeño diferencial de área, ¿ya? ¿Qué sería esto? Un diferencial de área, ¿no? Un diferencial de área. Entonces, yo voy a poner acá una fuerza. Va a haber una fuerza que ya sabemos que es perpendicular, ¿no es cierto? Una fuerza que es perpendicular. Y acuérdense ustedes a qué es igual fuerza, diferencial de fuerza, es igual a la presión por diferencial de área, pues. ¿Sí? Entonces lo único que yo tengo que hacer es integrar este valor, ¿ya? Y para integrar, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo voy a hacer diferencial de fuerza, perdón, lo vamos a hacer más arribita para tener espacio. Presión, ¿a qué cosa es igual presión? Peso específico por profundidad, por diferencial de área. Y si yo esto lo integro, voy a tener fuerza es igual, peso específico es un valor constante, y yo voy a tener una integral doble y por diferencial de área. Qué interesante. Y nosotros, si nos acordamos, este valor aquí es igual al momento de primer orden, o sea, momento de X, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir que la fuerza entonces va a ser igual al peso específico por el momento en X. Claro, yo voy a asumir, digamos, en este caso voy a poner acá X, y hacia abajo pues estoy poniendo el Y, ¿no? O sea, entonces simplemente lo volteo mi imagen. Acordémonos también que el momento en X, ¿a qué es igual? Es área por la distancia al centro de gravedad. Por lo tanto, yo ya tengo una fórmula en el cual voy a indicar que mi fuerza, ¿jóvenes? Ya. Entonces yo voy a tener que mi fuerza va a ser igual que la fuerza va a ser igual al peso específico por el área por Y centro de gravedad. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Ok, jóvenes? Bueno, entonces ahora vamos a ver dónde está ubicada esa fuerza, ¿no? Porque esa fuerza vamos a ver que no está ubicada en el Y centro de gravedad, sino un poco más abajo. Entonces vamos a determinar nuestro centro de presión. Para determinar nuestro centro de presión, ¿qué voy a hacer? Yo voy a momentar acá. Voy a hacer un momento en este punto, en la superficie de mi nivel de agua, voy a momentar, ¿ya? Y voy a decir lo siguiente. Voy a decir que la fuerza de presión multiplicado por el Y centro de gravedad, ¿a qué va a ser igual? No es que va a ser igual, va a tener una reacción en sentido contrario de estas fuerzas que se producen acá, ¿no? De estas fuerzas. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
sumatoria de momentos en O le vamos a poner es igual a 0. Entonces, voy a tener que la fuerza multiplicado por mi Y centro de presión, acuérdense, estoy incluyendo Y centro de presión, va a ser igual a esto, fíjense. Acá yo tengo Y multiplicado por la fuerza, diferencial de fuerza, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que estar en sentido contrario por la tercera ley de Newton. A toda acción existe una reacción y en sentido contrario. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Diferencial de fuerza multiplicado por Y, ¿no? A ver, un ratito que le vamos a poner si quieren ustedes. En sentido contrario, negativo es igual a 0, ¿no? Pero si igualan esto, yo puedo decir lo siguiente. Entonces, mi Y centro de presión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual 1 sobre fuerza, ¿no? Por diferencial de fuerza Y. Entonces, ¿qué es diferencial de fuerza? Tengo que regresar a mi imagen. Acá yo tengo, es peso específico por profundidad, distancia profundidad, por diferencial de área. Entonces, nuevamente, Y centro de presión es igual 1 sobre fuerza. ¿Qué dijimos? Peso específico por Y, diferencial de área por Y. Acá está. Peso específico por profundidad por diferencial de área, ¿verdad? ¿Ya? Esta es la diferencial de fuerza. Pero yo tengo acá Y y tengo Y, entonces ¿qué hago? Y centro de presión va a ser igual 1 sobre fuerza. Y voy a integrar acá, bueno, voy a hacer lo siguiente, peso específico Y al cuadrado diferencial de área. Entonces tengo que integrar esto, ¿no es cierto? Y hago mi integral doble, ¿sí? Y como tengo el integral doble, ¿a qué es igual esto? ¿Se acuerdan, jóvenes? Este es el momento de inercia de segundo orden, ¿no? O el momento de segundo orden, conocido como momento de inercia. Este es I respecto a X. Por lo tanto, mi Y centro de presión, yo podría decir que es igual a ¿qué cosa? A momento de inercia de segundo orden. ¿Y a qué era igual F? ¿Se acuerdan? ¿A qué era igual F? Momento de... perdón, acá yo tengo el peso específico. Voy a regresar acá. Y miren, lo que tengo acá. La fuerza es igual a ¿qué? A peso específico por momento de primer orden. Entonces también lo pongo acá. Peso específico por momento de primer orden. Factorizo eso. Y yo voy a decir que mi Y centro de presión va a ser igual a mi momento de segundo orden. ¿Entre qué? Entre el momento de primer orden. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, me tiene que decir si acaso ya. Entonces, fíjense, jóvenes, esto sería, digamos, una de las fórmulas que yo podría manejar, o sea, analíticamente determinar el momento respecto a X, ¿no? Momento de primer orden y después el momento de segundo. Pero esto no es tan manejable, entonces yo voy a recurrir al teorema de ejes paralelos, o el teorema de Steiner, y voy a decir lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan? El teorema de ejes paralelos que dice, el momento de inercia de X, centro de gravedad, es igual al momento de inercia de X menos el área por la distancia del centro de gravedad al cuadrado, ¿sí? Entonces yo voy a despejar simplemente el IX. Entonces voy a decir, bueno, acá voy a manejar esto, y el centro de presión es igual a, entonces, ¿a qué sería igual? Al momento de inercia respecto a X, el centro de gravedad, más área de Y, centro de gravedad, al cuadrado. Todo esto dividido entre momento respecto a X. ¿Se acuerdan que el momento respecto a X era igual a área multiplicado por Y centro de gravedad? Entonces vamos a tener mi fórmula final, que va a ser lo siguiente. El momento de inercia respecto a X a su centro de gravedad entre área por Y centro de gravedad más, esto con esto se va, área con área se va, y solamente queda Y centro de gravedad.
y esta sería, jóvenes, la segunda fórmula para poder determinar nuestro centro de presión. Fíjense que es mucho más fácil, ¿no? Porque va a ser el momento de inercia respecto al centro de gravedad, ¿ok? Que lo sabemos porque ya lo hemos definido, puede ser analíticamente o manejar las tablas. El área, también ya lo conocemos el área, y el centro de gravedad, también se conoce y el centro de gravedad, más centro de gravedad. Y justamente, ven, el centro queda más abajo que el centro de gravedad, porque acá tenemos un valor adicional al y centro de gravedad, que es este. Entonces, jóvenes, con esto yo puedo determinar mi centro de presión en una superficie plana. Listo, jóvenes. Entonces ahora vamos a ver algunas aplicaciones, que es lo que nos interesa, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a aplicar? Y podemos aplicar nosotros en muros de encauzamiento. Ahorita vamos a ver aplicaciones. Entonces, inicialmente vamos a hacer la aplicación, digamos, puede ser en represas, ¿no? En el cual se tiene una cortina o un azud, ¿no? Lo vamos a dibujar para que entiendan. Yo puedo tener un elemento así, no voy a entrar en muchos detalles. Y voy a tener acá un nivel de agua, ¿ya? Obviamente tengo que tener un ancho. Y vamos a poner algunas dimensiones. Esto va a ser una altura h. Un ancho b. Entonces, yo voy a tener, jóvenes, acá, voy a aplicar mi fórmula directa. Entonces yo sé que la fuerza que se está aplicando sobre esa superficie plana que está en contacto, aquí es igual a peso específico por área por y centro de gravedad. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual peso específico. ¿A cuánto sería el área? Es altura por base, ¿no es cierto? Por base, ¿sí? Es el área, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a qué sería igual el y centro de gravedad? Tenemos una altura h y su centro de gravedad sería pues h medios. Es por... Ajá, disculpen un momentito, jóvenes. Acá no es a, sino es h. H multiplicado por b, por el ancho, este es el área. Por y centro de gravedad sería h medios. Por lo tanto, mi fuerza va a ser igual peso específico, el ancho b por h al cuadrado medios. ¿Ven? Entonces, qué fácil es determinar, digamos, la presión con el método directo, ¿no? Con el método directo. Ustedes también lo hubiesen podido hacer de otra forma, ¿no? Bueno, pero claro, si no tuvieran este conocimiento, ustedes saben que la distribución de presiones es lineal. Y acá abajo, ¿cuánto sería la presión en el fondo? La presión en este punto sería, pues, acá la presión máxima en el fondo sería peso específico por altura, ¿no es cierto? Y este es un triángulo, acuérdense, este es un triángulo. Por lo tanto, también ustedes hubiesen podido determinar, sin necesidad, digamos, de saber esta teoría, por, digamos, presiones triangulares sobre una superficie, ¿no? Entonces, es lo que se tiene, ¿no es cierto? Por eso, un triángulo que es igual a h multiplicado por ¿qué? Por esto, ¿no? Entre 2, ¿sí? Porque es un triángulo, ¿no? H, por eso entre 2. Pero como estamos saliendo en la superficie, lo multiplicaríamos por b. Ahí está, es la misma fórmula, ¿no? A ver, jóvenes, bueno, entonces me están pidiendo de que se explique esto. Fíjense, yo acá tengo una
digamos, una presión triangular. Por lo tanto, yo podría decir la fuerza, esta es de otra manera, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual, sabemos el área de un triángulo es, digamos, ancho por alto, vamos a suponer así, ¿no? Entonces va a ser igual, peso específico por H, multiplicado por ¿qué? Por H, dividido entre 2. Pero como es una superficie, entonces tiene un H, lo voy a multiplicar por B. Y la fuerza también va a ser igual, peso específico por B, por H cuadrado medios. Claro, funciona para esta figurita nomás, ¿no? Porque para las otras va a ser más complicado, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bueno, lo que nos interesa ahora es determinar qué cosa, su Y centro de presión, ¿no? Su Y centro de presión. Entonces dicen, Y centro de presión, muy bien, voy a determinar, es mi momento de inercia, ¿no? Mi momento de inercia respecto a mi centro de gravedad, ya no voy a poner X por un tema de simplicidad, respecto a qué cosa, dividido entre el área multiplicado por Y centro de gravedad, más ¿qué? Más Y centro de gravedad, Y centro de presión. Entonces, ¿qué forma tiene esto? Tiene una forma rectangular, pues, ¿no? Tengo un H y un B, entonces, acordémonos, el momento, ¿cuánto es igual el momento? ¿Se acuerdan? B, H al cubo sobre 12, ¿sí? Ese es el momento de inercia de una sección rectangular. Entre el área, ¿cuánto es el área? B por H multiplicado por H medios. ¿Más qué cosa? Más H medios. Tengo que desarrollar esto, ¿no? Tengo que desarrollar esto. Lo dejo para que anoten. Bueno, vamos a volverlo a copiar en la otra página. A ver, jóvenes, para no... Tengo Y centro de presión, ¿a qué dijimos? Es igual a momento de inercia, ¿no? Momento de inercia era B por H al cubo sobre 12 entre el área. ¿Cuánto era el área? B por H y el centro de gravedad H medios, ¿no? Más H medios. Entonces yo tengo que el centro de presión va a ser igual, fíjense, H por H, H al cuadrado, ¿no? Esto va a ser igual, B con B se van. 12 entre un sexto H más este es H medios. El problema de un dictado de clases directo. Esto es. Entonces, ¿cuánto es mi Y centro de presión? Bueno, si no es 6, tengo 2, mínimo común, mitad 1, mitad 3, 3, 1, 1, ¿no? 6. 6. 6 entre 6, 1. 6 entre 2, 3. Por lo tanto, mi Y centro de presión va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto? 4 sextos H. ¿Sí? Y yo factorizo 2, 3. Entonces mi Y centro de presión va a estar igual a ¿cuánto? 2 tercios de H. Para esa forma, ¿ya, jóvenes? Entonces, jóvenes, para terminar esta pequeña aplicación, vamos a ver lo siguiente. Entonces yo voy a regresar a mi gráfico, que voy a decir, muy bien, entonces mi fuerza no va a estar en mi centro de gravedad, sino va a estar más abajo. Esta va a ser mi fuerza. ¿Y dónde va a estar aplicado? A una distancia que es Y centro de presión, que ha salido ¿cuánto? 2 tercios de H. Es lo que me interesa, ¿no? Y yo con eso voy a tener que diseñar esta
esta presa, ¿no? Bueno, hay dos efectos. Un efecto que puede fallar por deslizamiento, entonces, y otro es que puede fallar por volteo, ¿no? Puede fallar por volteo, de acuerdo acá, puede fallar. Entonces yo tengo que diseñar esta presa para justamente evitar esos dos tipos de falla, ¿no? Que es deslizamiento y volteo. ¿Con qué? Con el peso de esta estructura, ¿no? Esta estructura va a tener un peso y tengo que evitar ese tipo de fallas. Muy bien, entonces fíjense que acá nosotros teníamos una superficie vertical, ¿ya? Puede ser también ahora que yo tenga una represa o un muro de encauzamiento o alguna estructura, pero ya no lo tenga esto en forma vertical, sino lo tenga en forma inclinada, ¿ya? En forma inclinada. Solamente vamos a hacer la concepción de fórmula nada más. Entonces yo voy a tener ya de esta forma. Y fíjense que acá, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo acá un ángulo, ¿no es cierto?, de inclinación. Entonces se complica un poco el tema. Bueno, de igual manera yo voy a tener acá un ancho B. Voy a tener un ancho. Bueno, a ver, lo voy a plantear mejor de la siguiente manera. Voy a tener acá una distancia Z. Ya, a ver, veamos, jóvenes. Entonces, bajo este tema, yo tengo acá 3 datos ya. No como el caso anterior, que solamente tengo 2 datos, ¿no? Que sería, fíjense, antes yo tenía, ¿qué dato? El H y el B. ¿Sí? Bueno, ahora voy a tener, para explicar esto, voy a tener una distancia Z inclinada, voy a tener un ángulo, voy a tener un ancho. O posiblemente puedo también tener esta altura y el ángulo, nada más. Y yo por relaciones trigonométricas puedo determinar el Z. Pero bueno, lo estoy planteando de esta manera. Entonces yo digo, acuérdense, seno del ángulo, ¿qué cosa es? Seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que sería H, entre hipotenusa, que sería Z. Y yo voy a decir lo siguiente, por lo tanto, H es igual a ¿qué cosa? Z multiplicado por seno del ángulo. Y acá está. Este valor ya lo puedo conseguir así. Z multiplicado por seno del ángulo. Entonces, bajo esta consideración yo voy a decir que mi fuerza es igual a ¿qué cosa? Peso específico y es centro de gravedad por el área. El área va a estar definido por ¿qué cosa? Bueno, a ver. Área por, yo tengo Y centro de gravedad, ¿no es cierto? Nuestra fórmula original. Entonces lo que yo voy a decir es fuerza va a ser igual, peso específico, el área. ¿Qué es igual el área de contacto? Es Z multiplicado por B. Z por B. Y el Y centro de gravedad, ¿a qué cosa va a ser igual? Va a ser igual a Z multiplicado por seno del ángulo dividido entre 2. Y ahí está. Esa es la fórmula que hay que utilizar, ¿ven? Entonces, no sé por qué a veces se complican ustedes cuando ven espacios inclinados. Ahora, el Y centro de presión, jóvenes, acá hay que tener una consideración. El Y centro de presión, primero yo tengo que hallarlo en Z. Entonces yo puedo decir Z centro de presión es igual momento de inercia, ¿no?, respecto al centro de gravedad entre área. Ahora sí, acá pongo Z centro de gravedad más Z centro de gravedad. Acá ya hay una consideración
un poquito diferente. Por lo tanto, yo digo, Z centro de presión, es acá. Z centro de presión. Momento de inercia. ¿A qué va a ser el momento de inercia de esta figura? Va a ser igual a B por Z al cubo entre 12. Más abajito le voy a poner acá. Dividido entre qué cosa? Entre el área. ¿Qué es el área? B por Z. Y el Z centro de gravedad, ¿qué cosa va a ser? Z entre 2. ¿Sí? Más Z centro de gravedad. Ya. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es determinar, operamos centro de presión, va a ser igual a qué cosa, B con B se van, Z al cuadrado, Z al cubo, 2 entre 2, entonces tengo un sexto de Z, más el Z centro de gravedad va a ser Z medios. Y acordémonos que esto aquí va a ser igual, ¿no? Ya lo hallamos, 2 tercios de Z. Pero ¿qué significa esto, jóvenes? ¿Qué significa? Significa de que yo voy a tener acá lo siguiente. Voy a tener mi diagrama de presiones. Y acuérdense que estas presiones son perpendiculares a la superficie. Y por lo tanto voy a tener entonces una fuerza también perpendicular a la superficie. ¿Sí? Esta es la fuerza que he hallado, o sea, la fuerza total. Esta es la que yo estoy hallando, ¿ya? Esa fuerza, porque yo estoy utilizando el área o la superficie inclinada, ¿sí? Es importante tener esto, claro esto. Entonces, ¿qué significa? Que como es una fuerza, ¿no?, inclinada y perpendicular, yo puedo descomponer estas fuerzas. Puedo tener una fuerza horizontal y puedo, ¿qué más? Tener una fuerza vertical, ¿sí? Este es el ángulo. A su vez, yo sé de que esta fuerza, bueno, la fuerza es perpendicular, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo hacer una proyección, bueno, ¿no? Este ángulo que está acá va a ser este ángulo que está acá. Y el que está más arribita, como vale 90 grados, esto va a ser su complemento. Y si yo trazo una recta acá, digamos, ¿no? Este angulito más esto tienen que ser 90, por lo tanto este mismo de acá, o sea, este mismo de acá es el mismo, ¿no? Yo sé que este ángulo más esto vale 90 grados, ¿no? O sea, es el complemento, ¿sí? Entonces yo puedo descomponer estas fuerzas, jóvenes. Yo lo puedo descomponer, puedo determinar la fuerza horizontal, la fuerza vertical y también puedo saber en qué sitio están, ¿no? En qué ubicación, digamos, respecto a este punto, que puede ser un punto O. Muy bien, es lo que vamos a ver. Entonces yo voy a decir, a ver, acá nomás. La fuerza horizontal va a ser igual, regresemos, miren. Vamos a utilizar el complemento, entonces va a ser igual seno del complemento por la fuerza, ¿no? Estamos leyendo, perdón, el horizontal, perdón, el horizontal. Entonces el horizontal va a ser el coseno del complemento, ¿no es cierto? Coseno del complemento por algo, entonces va a ser igual coseno del complemento por la fuerza, ¿no? O también podría ser, ¿qué cosa? Miren, con el otro ángulo. Si yo utilizo esto, va a ser el seno de este ángulo por la fuerza, ¿no? Entonces va a ser igual, la fuerza horizontal podría ser igual también seno de este ángulo por complemento. ¿Ya? Muy bien, ahora la fuerza vertical, también si utilizo el complemento, a ver, vamos a ver, la fuerza vertical es esta que está acá, o sea, ¿no? La que va a estar en este sentido. Va a ser seno del complemento por fuerza. Seno por fuerza. O la fuerza vertical va a ser igual, a ver,
el coseno, ¿no? Claro, el coseno de esto es esto. Coseno del ángulo por fuerza. Bueno, entonces ya tengo descompuestos mis componentes. Ahora, ¿dónde están ubicados? ¿No? ¿Dónde están ubicados? Y eso lo vamos a ver acá. Yo, bueno, no lo escribí, pero la distancia a la que está actuando mi fuerza hemos determinado ya qué cosa es. Es el Z centro de presión. Z centro de presión. Por lo tanto, la altura, yo voy a tener acá, y centro de presión va a ser igual a qué cosa? Al seno del ángulo por Z centro de presión. ¿No, jóvenes? ¿Sí? Entonces la fuerza horizontal está actuando, ¿no? Está actuando a una profundidad de Y centro de presión. Y para la fuerza vertical puedo asumir yo un valor acá. Le voy a poner A para saber dónde está actuando. Entonces, el problema sería determinar el A. Para determinar esta distancia, a dónde está actuando la fuerza vertical, pues hago uso de momentos. Entonces yo voy a decir, para hallar A, ¿qué hago? Hago sumatoria de momentos igual a 0 y voy a tomar positivo el horario, ¿no? El sentido horario. Entonces vamos a decir qué cosa. Fíjense, fuerza horizontal, yo ya sé fuerza horizontal, ¿por qué? Por Y centro de presión, pero están actuando en este sentido, o sea, antihorario, por lo tanto negativo. Aprovecho más, la fuerza vertical también es antihoraria, pero pongo fuerza vertical por la distancia A, que es la que me interesa. Entonces vamos a poner, este es negativo porque es antihorario, y la fuerza vertical multiplicado por A, que es nuestra incógnita, es igual a 0. Entonces yo tengo que ¿a qué va a ser igual? A va a ser igual a fuerza horizontal multiplicado por Y centro de presión dividido entre fuerza vertical. Pero este es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque está a la izquierda, ¿no? De mi eje. Entonces hemos tomado este eje y está a la izquierda. Pero esa sería la distancia, ¿no? El absoluto de ese valor sería la distancia. Entonces, jóvenes, con esto que hemos definido ya nuestra fuerza general, nuestra Z centro de presión, que está acá. Hemos definido la fuerza, que está acá. Hemos definido nuestro Z centro de presión. Hemos descompuesto la fuerza H, que está a una profundidad y es centro de presión. Hemos descompuesto la fuerza vertical, que es por el peso del agua, que es de una distancia. Esto mismo yo lo hubiese podido hacer de otra manera, y es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, vamos a volver a dibujar nuevamente vamos a dibujar una presita. Vamos a poner los valores que necesitamos para esta metodología, el del agua. Ya, bueno, que yo tengo un ángulo, ¿sí? Voy a tener también un ancho de la presa. Voy a tener, a ver, le vamos a poner ahora, le vamos a poner todos los elementos ya para poner. Le voy a poner una altura h, ¿ya? Bueno, lo voy a poner de una vez. Tengo acá una distancia inclinada, ¿no? Que puede salir por funciones trigonométricas. Pero le vamos a poner nosotros acá un valor z, habíamos quedado, ¿no? Un valor z. Pero también voy a poner, fíjense, voy a hacer una proyección acá. Y este ancho, que le voy a mandar c, valor de c. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que sucede es de que yo voy a tener la fuerza horizontal, hemos indicado, la fuerza horizontal es la fuerza proyectada de esta sección, ¿no? Verticalmente. Entonces, yo voy a tener esto. Y mi fuerza va a estar, digamos, en este sentido.
¿no? Esta va a ser la fuerza horizontal. Ahora, el peso de todo esto va a ser, ¿qué cosa? Mi fuerza vertical. El peso. Fuerza vertical. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener finalmente una resultante acá. Una fuerza resultante. Ahora, vamos a determinar los valores. Yo digo, la fuerza horizontal aquí es igual. Como es la proyección, digamos, de la presión, va a ser peso específico por área por Y, centro de gravedad. Y la fuerza vertical va a ser igual peso específico por el volumen, pues, ¿no? Por el volumen del agua que está soportando esto. Entonces, ¿qué es igual esto? Fuerza horizontal va a ser igual peso específico, como es el área proyectada, entonces va a ser igual H por B. Por Y centro de gravedad es H medios, ¿no? O sea, la distancia al centro de gravedad de la vertical. Y la fuerza vertical, ¿a qué va a ser igual? Peso específico, muy bien. Tengo el H multiplicado por el C, dividido entre 2, porque es un prisma, multiplicado por B. Ahora, recordémonos también que la fuerza resultante, que es igual, la fuerza resultante es igual fuerza horizontal al cuadrado más fuerza vertical al cuadrado, raíz de esto. Y procedemos a trabajar. Por lo tanto, la fuerza resultante es igual peso específico al cuadrado, B al cuadrado, H por H, H al cuadrado, y esto elevado al cuadrado sería H a la cuarta, entre 4 más peso específico al cuadrado, H al cuadrado, C al cuadrado, B al cuadrado, entre 4, ¿no? Y todo esto, raíz. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser, fíjense, factorizo. Peso específico puede salir. B también puede salir. H a la cuarta, acá tengo H al cuadrado, sale el H al cuadrado, como raíz sería H. El 2, perdón, el 4 sale como 2. ¿Y qué quedaría? Quedaría H al cuadrado más C al cuadrado. Pero recordemos que por Pitágoras, fíjense acá tengo el Z, es C al cuadrado, el Z al cuadrado es igual a C al cuadrado más H al cuadrado, ¿no? O sea, Pitágoras. Distancia inclinada es igual a H al cuadrado más C al cuadrado. Y esto mismo que está acá, ¿qué cosa? Es esto. Por lo tanto, mi fuerza resultante, yo voy a indicar lo siguiente, y ya voy a ordenar. Peso específico multiplicado por B, multiplicado por Z, por H medios. ¿Sí? Y fíjense, esto que nosotros habíamos hallado es pues lo que al inicio de clase dijimos, no al inicio, sino viendo presiones en planos inclinados, fuerza resultante es igual peso específico multiplicado por área multiplicado por Y, centro de gravedad, ¿no? Y esto es lo mismo esto, pero es la fuerza resultante. Entonces, jóvenes, en conclusión, nosotros la fuerza que hallamos con la fórmula que hemos dado es la fuerza resultante, o sea, es la fuerza perpendicular, ¿no? Y tengo que descomponer la fuerza horizontal y tengo que descomponer la fuerza vertical y ya sabemos cómo ubicar cada una de estas. Espero que les haya gustado la clase y vamos a continuar posteriormente con lo que son compuertas.